Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este libro, El Diálogo de Santa Catalina de Siena. Hemos estado viendo, platicando de ella, pero el día de hoy vamos a profundizar un poco de qué manera vamos a poder llegar como a un amor más perfecto para amar a nuestro prójimo y poder perseverar. Y dice ella que es con la oración continua a pesar de las tentaciones que se nos pueden presentar de abandonarla. Vamos a ver a qué se refiere esto. El alma que me ama con amor perfecto, le dice Dios a Santa Catalina, persevera en continua oración y en la virtud. Es decir, quiero perfeccionar mi amor, necesito orar continuamente y necesito seguir el camino de las virtudes. No se vuelve atrás por nada del mundo, ni deja la santa oración por ningún motivo, excepto cuando lo mande la obediencia o la caridad. O sea que si estás orando y si a lo mejor te marca alguien o un vecino o tu hijo o tu papá y tienes que ir a atenderlos por alguna necesidad que tienen, no puedo ir porque estoy rezando mi rosario. No puedo ir porque iba a ir a misa. Ahí está tu misa, ahí está nuestro rosario, ahí está esa oración continua. Muchas veces, en el tiempo destinado a la oración, llega el demonio con sus asaltos y tentaciones para descorazonarla y para infundirle hastío de la oración, diciéndole, esta oración no te sirve para nada. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que quieres orar, pero vienen esos pensamientos? Esto le pone delante el demonio para que abandone la oración. Pero la oración, sin embargo, es un arma con que el alma se defiende de todo adversario. La oración es un arma. Entonces, hay que estar ahora sí como que bien armados para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo me puedo armar, revestirme bien? Con la oración. Y la santa comenta, eran dramáticas las tentaciones con que el demonio atormentaba a la santa. ¿A qué mortificarte tanto? Le decía el enemigo. ¿A qué vine? ¿Sufrir así? ¿Crees poder seguir así toda la vida? Vive como los demás viven. Nadie te impide agradar a Dios, como tantas otras hicieron en el estado del matrimonio. A ella la tentaba para que dejara sus hábitos, pero también nosotros de casados, ¿cómo nos puede tentar? A mí recuerdo que hace tiempo me tentaba pensando, bueno, pues si a ti te gusta todas las cosas religiosas y así, la vida espiritual, pues te equivocaste, porque tú debiste de haber sido monja o consagrada, entonces no debiste de haberte casado. Finalmente lo que él quiere es que tú no abraces tu cruz y que tú no aceptes esa voluntad de Dios en tu vida y que goces el estado de vida en el cual te encuentras. Que vivas en plenitud tu estado de vida. ¿Qué estado de vida? Soltería, de casada, como consagrado, como laico, como viudo, como te encuentres. ¿Por qué has emprendido un camino en el que es imposible perseverar? Fíjense, qué fuerte. Ante todo esto, Catalina no se preocupaba más que de orar. El tentador la asaltaba, pero ella permanecía tranquila y se encomendaba a su esposo. En las tentaciones de desconfianza, en la perseverancia y desaliento, ¿cuántas veces no nos encontramos en esos? Ella solamente decía, yo confío en el Señor Jesucristo y no confío en mí. Antes de continuar, para saber cómo era esa oración de Santa Catalina, me quiero pasar, si ustedes me permiten, al catecismo de la Iglesia Católica, porque a lo mejor me dices, a ver, Marcela, ya te estás adelantando y me estás diciendo cómo oraba estas tentaciones. Bueno, yo ni sé porque pues ahora sí que yo, ¿realmente la oración sirve? Como decía el enemigo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Realmente crees que lo puedas hacer? Fíjense qué hermosísimo. Esto viene en el catecismo, en el numeral 2558. Estaría muy bien que si tienes tu catecismo vayas por él y si lo puedas subrayar mejor. Este es el misterio de la fe. La iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles.
que es la primera parte. Lo celebra en la liturgia sacramental, que es la segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme en Cristo, en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio, que es la oración en la vida cristiana, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viva y personal con un Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Eso es lo que Él quiere, que tengamos una relación viva y verdadera, no con algo, sino con alguien. Dios es alguien, no es algo. Santa Teresita del Niño Jesús dice, ¿qué es la oración? Comenta, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. Son esos impulsos que tú y yo a veces sentimos tan grandes de amor, pero ¿realmente lo elevamos al Señor o dejamos que se quede simplemente así en nuestro corazón? La oración es un don de Dios. En el numeral 2559 dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, dice San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O realmente lo hacemos desde lo más profundo, como dice el Salmo 130, en el versículo 1? De un corazón humilde y contrito, el que se humilla es ensalzado. Lucas 18, 9 al 14. La humildad es la base de la oración. Ok. Entonces a lo mejor tú y yo somos igual y muy soberbios que no nos hemos dado cuenta que necesitamos de orar y necesitamos humillarnos, porque la humildad es la base para orar. Yo no puedo llegar engreído con con el Señor. ¿Recuerdan así como veíamos así en el Evangelio, donde llegaba que estaba el publicano y el fariseo, ¿no? Y que decía, no, yo aquí, yo sí sé qué decir, yo sé cómo decir, y yo me porto bien, y yo cumplo con la ley y todo. Se sentía muy seguro, pero tenía su corazón soberbio. Y en cambio el publicano viene y decía, no soy ni digno. Jesús, hijo de David, casi ten misericordia de mí, que soy pecador. No soy digno ni de estar aquí, o sea, soy pecador. Hay que reconocernos como pecadores, porque es tan triste, pero es así. Todos los días pecamos y muchas veces. Y si piensas que no pecas, creo que tenemos que trabajar tú y yo en la soberbia. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Eso dice San Agustín. El hombre es un mendigo de Dios. 25:60. Si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, ¿recuerdas que eso le decía a la mujer samaritana? ¿Recuerdas que iba como un pueblo de Sicar, iba eh, caminando, hacía mucho calor, iba solo Jesús, se sienta y ahí estaba la samaritana, le empieza a decir y le dice eso, o sea, cuando le dice, dame de beber. Entonces dice, ¿cómo siendo tú, judío, me pides a mí, que soy una samaritana, que no se llevan? Entonces es cuando él le dice, si conocieras el don de Dios. Y ahí empieza un diálogo tan hermoso que se lo recomiendo que lean todo el capítulo Juan 4. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Él es el que nos dice, dame de beber. ¿Recuerdas? Una de las últimas palabras, ya antes de morir, Jesucristo en la cruz dice, tengo sed. Tenía sed de amor, sed de alma, sed de ti y de mí, y sigue teniendo sed de nosotros. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios, que nos desea. Fíjense qué impresionante, pero no es tan difícil de entender
¿Tú cómo deseas a tus hijos? ¿Cómo deseas que tus hijos vengan y te amen y que platiquen contigo libremente, amorosamente? No que solamente se acerquen a ti para pedirte cosas, para pedirte las llaves del carro, para pedirte dinero, para decirte que ya se les terminó lo que le diste, para solamente pedirte ayuda. Claro, uno de papá está abierto y amoroso, pero ¿qué sucede cuando aquel hijo se acerca a ti y así, ¿qué necesitas? Y que no, simplemente vengo a estar contigo, vengo a decirte que te amo y que te quiero. ¡Wow! Dime si no, nos derretimos. La oración, sepámoslo o no, dice el catecismo en el numeral 2560, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Si nosotros como seres humanos, que hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, y como nos ha creado un infinito, dentro de nosotros solamente lo puede llenar ese infinito. Y si tú y yo no volteamos a ver al Señor, la tendencia del hombre, la tendencia del alma, del corazón, ¿por qué? Porque está sediento, es agarrarse de algo o de alguien. Y puede ser no Dios. Entonces es mejor voltear a ver al Señor, porque si no, nos empezamos a llenar de muchísimas cosas, a llenar de banalidad, de soberbia, a llenarnos de mundo. Y desgraciadamente, nosotros que ya somos padres, hay que dar, hay que, el amor, el sufrimiento, hay que nosotros a lo mejor necesitamos esforzarnos más, claro, cuesta trabajo, pero porque le estamos dando también un ejemplo a nuestros hijos. No podemos decirle a nuestros hijos, no sé, que sean unas personas orantes cuando tú y yo no oramos, que crean en Dios cuando ni tú y yo ni creemos en Él, cuando nos cuesta ir a misa y vamos casi creo que a rastras. Entonces, ¿cómo deseamos que nuestros hijos tengan esa relación con Él si tú y yo no la tenemos? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Qué hermosísimo eso dice San Agustín. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Ese es el tengo sed antes de morir en la cruz. En el 2561 dice, tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Eso viene en Juan 4:10. Seguimos con la samaritana. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja de Dios vivo. ¿Cuál es esa respuesta? Respuesta, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas. Jeremías 2:13. Volvemos a lo mismo. ¿De dónde sacamos la fuente? ¿Dónde tú y yo vamos a llenarnos? ¿En las compras? ¿En los problemas? Vamos, ¿qué nos da felicidad? ¿El tener? ¿El obtener? ¿El esposo me da seguridad? ¿El hijo? O sea, ¿qué me está dando seguridad? O finalmente que elevo mi alma y mi seguridad está en Él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde sacamos agua viva para nosotros? Y queridos hermanos, yo les voy a decir, la vida es muy difícil, todos lo sabemos, y está llena más de altibajos y de sufrimientos que de gozos, pero también depende de cómo los vivimos. Y si tú y yo no vamos a ese manantial de agua viva a pedir que nos refresque, nos quedaremos como estas cisternas agrietadas, doliéndonos, lamentándonos nuestra situación, no amando nuestra cruz, no abrazándola, sino despreciándola, y viviremos realmente miserablemente nuestra vida. Y no viviremos, sino que sobreviviremos. Recuerdo hace tiempo cuando me sentía así, claro. A veces decía, yo pienso que no vivo, sino que sobrevivo. Bueno, es que ¿dónde está tu fe, Marcela? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y aquí es un buen día para hacernos esta pregunta. Respuesta de la fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. Wow.
Y fíjense, en el numeral 2563 dice, el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inapresible, ni por nuestra razón ni por nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocer nuestro corazón. Ese lugar, fíjense, fíjense qué interesante, tres cosas. Nuestro corazón es el lugar de la decisión, que es en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas, es el lugar de la verdad y es ahí donde elegimos la vida o la muerte. ¿Recuerdan? Desde el Antiguo Testamento, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige. Es el lugar de la verdad, el lugar de la libertad y el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación porque es el lugar de la alianza, donde el hombre y Dios se unen, se hacen uno. ¡Qué hermosura! Bien, vamos a seguir. Por eso es importante la oración, para poder seguir entendiendo más o mejor lo que nos dice Santa Catalina de Siena. Ella decía que cuando vienen esas tribulaciones, cuando viene el enemigo a decirnos como que ¿para qué oras? ¿Para qué te sirve orar? No te sirve para nada. Mira cómo están las cosas. Todo está negro. ¿Ves? Todo está de cabeza. Tu familia está desintegrada. Tú no sabes ni qué quieres. Tus hijos tampoco. El marido o se fue. Tienes problemas. Deja todo. Dice ella. En las tentaciones de desconfianza en la perseverancia y de desaliento yo decía, yo confío en el Señor Jesucristo y yo no confío en mí. Recuerdan también como decía Pablo, que en mi debilidad está su fuerza. O sea, ¿de qué me gloriaré? No me voy a gloriar porque creo que yo sé todo, no, me voy a gloriar de mi miseria. Y recordemos una cosa, que en Cristo todo lo podemos, pero es en Él. Y por eso decía San Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Pero no crean que nada más hacernos así, no, disminuirnos como, que sea menos yo, menos Marcela, menos qué, menos soberbia, egoísta, vanidosa, no sé, ahí ponte todos los pecados capitales que tú tengas o todos los pies con el que tú cojeas, la concupiscencia que hay dentro de ti, todo eso es necesario que eso se vaya, que lo entreguemos. ¿En dónde lo vamos a entregar? En el altar del Señor. Por eso es importante ir a misa. Es importante los sacramentos, importante ser bautizados, llevar a nuestros hijos a bautizarse, a que hagan la primera comunión, la confirmación y que regresemos para poder obtener ese estado como del bautismo donde se nos perdonaron todos los pecados así. Hay que regresar de nuevo al sacramento de la reconciliación y ni modo, necesitamos decir todos los pecados, aunque nos dé vergüenza. Necesitamos confesarlo, si no, pecado que no está confesado no está perdonado. Y a raíz de eso, nosotros ahí vamos, se va afianzando nuestra confianza en el Señor. Aconsejaba siempre no ponerse en discutir con el enemigo durante la tentación. O sea, hay tentación, no te pongas a discutir. Ay, tengo tentación, qué bárbaro, ¿por qué me estás haciendo esto? No, simplemente, el demonio no desea otra cosa más que se acepte el diálogo con él, porque confía mucho en la sutileza de sus maliciosos engaños. Esto dice el beato Raimundo de Capua. Y miren, por dialogar con el enemigo, ¿qué pasó con Eva? Fíjense, por dialogar, miren cómo estamos, qué caos en el que estamos. Ahora imagínate cuántas veces tú y yo dialogamos con la tentación, dialogamos con el enemigo. Eso es lo que quiere. Y si tú sabes que no vas a poder, no sé, detener tu lengua en tal o cual reunión, o sea, y que ya sabes que se van a acabar a tal o cual persona, pues ¿para qué vas? O sea, si ya sabes que te vas a sentar y no vas a ser capaz o de defenderlo o de quedarte callado, pues ¿a qué vamos? Sé que no es fácil, pero finalmente es lo que está diciendo. Huye de la tentación. Si tú sabes que te sientes atraído hacia una persona, pues no vayas donde está esa persona, evita su presencia, siempre vete acompañado con alguien. O sea, no lo sé. Tú tienes que saber si es la crítica, la atracción de alguien. Platicaba ahora el padre en la homilía cuántas matrimonios, dice cuántos matrimonios deshechos, porque no sabemos cómo, ya no tenemos palabra.
Ya no tenemos palabra de que yo prometí amarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Entonces, si la tentación, si tú sabes que la tentación tuya es el dinero, o sea, pues en tu trabajo o a donde vayas o en el apostolado donde te encuentres, pues no manejes el dinero. Por ejemplo, yo soy muy distraída, no es el pie en el que el cojeo para nada, se los digo sinceramente, el dinero no. Dijéramos no cojeo, cojeo otras cosas, pero del dinero no. Entonces muchas veces me dan así y yo, oigan, luego a mí me salen las cuentas, no me salen bien, no sé, no soy grandiosa para hacer cuentas, entonces mejor dáselo a otro. O sea, tenemos que aceptar, bueno, cuáles son nuestras cosas buenas o nuestras limitaciones, pero si estás muy tentado porque a lo mejor te vas a quedar con él así, pues no lo tomes o no lo agarres. Eh, si, en fin, tienes tú que saber, te tienes que conocer, pero no te dé miedo de conocerte, al contrario, date miedo de seguir pecando como estás pecando, entonces de pedirle al Señor la gracia de conocerte para ir cerrando puertas, cerrando, entonces ya para poder seguir de nuevo como el camino de regreso. Tienes que conocerte bien y tienes que saber por dónde, o sea, si, no sé, con cierta amistad, si sabes que la buscas, pero solamente para obtener algo de esa persona, pues tú sabes que no es honesto, entonces evítala mejor. En fin, tenemos que hacer un buen examen como pues de conciencia y de autoconocimiento, como una autocrítica y tratar pues, de que esas tentaciones irnos alejando de ellas. Yo sé que a veces en el camino se presentan, porque casi que se nos ponen en la cara, pero también hay muchas de que ya sabemos, o sea, si ya sabes o no sé, o ya sabes que vas a hablar con esa persona o te vas a pelear, o sea, o te tranquilizas o no le respondas o, en fin, cada quien sabemos. Debes saber que con la oración humilde, continua y fiel, oración humilde, oración continua, ahorita vamos a hablar de ella, y la oración fiel, adquiere el alma toda virtud, si sabe ser perseverante. Hay hay un fruto, y fíjense que ese es el fruto del quinto misterio doloroso, que es la perseverancia. Me encantan, la verdad disfruto mucho los misterios dolorosos que le pido al Señor, esa gracia de poder entender en mi pequeña humanidad el precio por el cual Él pagó por mí. Y la perseverancia es la clave. De verdad que yo leo, porque ¿de qué sirve ser unos grandes atletas, por decir, si no vamos a terminar la carrera? Pero tal vez somos unas tortuguitas que vamos muy lentamente, pero ahí vamos, y finalmente llegamos. Entonces la perseverancia hay que pedirle de verdad al Señor, la perseverancia, ¿en dónde? En todo, en el matrimonio, la perseverancia con nosotros mismos, porque a ti no te pasa, o sea, tenle paciencia a todos, pero sobre todo hay que tenernos paciencia a nosotros mismos. Cuando fallamos, cuando nos caemos, pues vamos a empezar otra vez y con esa misma paciencia que me tengo a mí, le voy a tener a mi marido y se la voy a tener a mis hijos y se la voy a tener a mi suegra, a mi suegro, a mis cuñadas, a mis concuñas, a la gente que me rodea, a la gente del trabajo. Tenemos que ser perseverantes. Es una virtud muy grande a los ojos del Señor. Entonces de nada sirve, te digo, que sepamos o que hagamos cuando al final no perseveremos. De verdad que hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de que seamos perseverantes desde este momento, no ya casi que concédeme perseverancia ya más adelante o a punto de morir. No sabemos cómo vamos a morir. Hay muertes tan tristes, tan trágicas. No sabemos si vamos a tener al lado un sacerdote, alguien que nos dé, si es el sacerdote, es el extrema unción. No sabemos si nos vamos a poder confesar. Entonces, desde ahora tenemos que comenzar. Por esto, no se debe dejar nunca, ni por ilusiones del demonio, ni por la propia fragilidad, ni por lo que los otros digan. La oración. Hay que perseverar en la oración y la oración tiene que ser humilde, no, Señor, yo quiero que me hagas esto y si tú no me lo cumples, no creo en ti. Entonces, como no confío en ti, entonces ya me fui con la bruja, ya me fui con el tarot, ya me fui, mejor porque ellos
Si me dicen, entonces, si las cosas no me salen bien, me dicen el problema, pero que aparte que pagas un dineral, y que ya lo hemos platicado aquí varias veces en el programa, que el Señor te las da gratis y que el enemigo lo que hace es cobrártela, pero no nada más te cobra el dinero que te cobró esta persona, que la mayor gente que lo hace son unos estafadores, pero vamos a suponer que sí le vendió el alma al diablo, entonces está peor, ¿verdad? Te lo va a cobrar, si no te lo cobra a ti, se lo va a cobrar con tu hijo, se lo va a cobrar con tu esposo, entonces no te metas en estas cosas. Humíllate al Señor y dile que se haga tu voluntad y no la mía, como lo hizo Jesucristo. Lo que Él desea es que sigamos los pasos de su Hijo. ¿Y cuál es? Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, hay que seguir las pisadas de Jesucristo, que fue perseverante hasta el final. Qué agradable me es el alma que ora con fe y en la abundancia de mi caridad. Esta caridad se os ha hecho visible por la sangre de mi unigénito Hijo. Esta sangre embriaga el alma y la viste del fuego de la caridad divina. Recibe el alma el manjar del sacramento. El manjar del sacramento. Los únicos que recibimos el manjar del sacramento somos los católicos, mis queridos hermanos. ¿Y sabes cuál es? La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de mi Hijo, dice Dios, a través del cuerpo místico de la Santa Iglesia. Esta es la posada que estaba sobre el puente para proporcionar alimento y confortar a los caminantes y peregrinos que pasaban siguiendo la doctrina de mi verdad, para que no desfallezcan con su debilidad. Tenemos que entender unas cosas, mis queridos hermanos. Padre Ignacio Larrañaga, en Talleres de Oración y Vida, dice que nosotros somos peregrinos, no turistas. Como turistas, mira, estamos de vacaciones, dime si no, si quieres ir a donde quieras ir. Ya vas planeando dónde vas a cargar gasolina, en qué hotel te vas a quedar, qué actividades vas a hacer, si vas a ir a un museo, si vas a ir al parque, o a lo mejor en dónde vas a comer, cuánto dinero tienes para gastar, para que te alcance de ida y de regreso. Eso hace un turista, pero ¿qué hace un peregrino? Un peregrino no sabe dónde le va a caer la noche, no sabe cuántos pasos va a caminar, no sabe si va a llover, no va a llover, si se va a quedar en tal o cual hotel, hostal. Las preguntas constantes son como la duda, la incertidumbre. Eso es lo que el Señor dice, en este camino de la vida, que es así. No sé tú, pero cuando yo creía que todo lo tenía totalmente calculado, mi vida dio un giro impresionante y me fui a vivir a otro lugar donde no era, donde yo crecí, donde yo nací, que yo juré que ahí iba yo a terminar. Me vine a vivir a otra ciudad, a vivir a otro país, a vivir una vida tan diferente que yo creí que iba a vivir, a conocer a otra gente, que mis hijos crecieran con otras personas. O sea, es ahí cuando dije, Señor, qué soberbia era. O sea, ¿en qué cabeza me cabía que yo podía controlar algo? No podemos controlar absolutamente nada. Y es esa invitación al Señor. O sea, ya que estamos en esta vida como peregrino, pues lo que hay que hacer justamente, aliméntate. Yo te quiero dar ese alimento sacramental. Vayamos a misa, vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si podemos hacerlo, vayamos y hagámoslo, pero antes vayamos a confesarnos. ¿Para qué? Para estar con el vestido de fiesta. Porque también, si recibimos la hostia y no estamos en estado de gracia, estamos consumiendo nuestra propia condenación. No somos perfectos, somos pecadores, pero por eso está el sacramento de la reconciliación y pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón y que nos dé la perseverancia, pues para no pecar, aunque sabemos que vamos a caer, pero hay que seguir con esa esperanza de que ya no lo quiero hacer con mis fuerzas. Vamos ahora a invitar a Jesucristo a que entre dentro de nosotros y que Él lo haga por nosotros, que Él vea por nosotros, hable por nosotros, escuche, camine, sea nuestra sangre, nuestro movimiento, que la divina voluntad viva en nosotros. Y fíjese, es para que no desfallezcan en su debilidad. Al estar consumiendo nuestra
nuestro manjar del cielo, como aquí dice, el manjar del sacramento, nos estamos cristificando, porque es Dios mismo, cuerpo, sangre, alma, divinidad, lo estamos consumiendo. Créetelo, créetelo de verdad. Y por medio de consumirlo, por medio de que Él es, así nosotros podemos tener esa fuerza en nuestra debilidad de qué? De ver con sus ojos, de hablar con su boca, de amar con su corazón y de hacernos uno con el hermano, de hacernos uno en ese cuerpo místico. Pero lo que nos une es Jesucristo. Lo que nos une es Él en la hostia. Imagínense, todos los que vamos consumiendo las hostias, nos vamos haciendo uno. Este manjar da mayor o menos fuerza según el deseo del que lo toma. Fíjense, ¿con qué deseo? Si sabes, por ejemplo, que viene el domingo, quieres comulgar y puedes confesarte, ve a confesarte, porque no estás en estado de gracia. Pero si sabes que ya viene el domingo, que te tienes que confesar, pero te da flojera, pero pues, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pues yo como quiera me paro. Hay mucha gente que a lo mejor dejó de ir a misa 1 año, 2 años, 3 años y se paran a comulgar. O gente que ni siquiera ha ido a misa, que ni siquiera casi creo que va con los cristianos y se regresan y van allá y acá y se paran a comulgar. O sea, qué falta de respeto es esa. O sea, no hemos entendido de realmente lo que el Señor nos quiere decir. Este manjar da mayor o menos fuerza según el deseo con el que se toma, tanto si se recibe sacramental como espiritualmente. Sabemos que también hay mucha gente que no puede recibirlo sacramentalmente. Sacramentalmente, cuando de hecho comulga, y espiritualmente, cuando comulga por deseo, cuando considera que la sangre de Cristo crucificado ha sido derramada por amor. Hay muchos estados de nuestras vidas que nos encontramos o muchos acontecimientos por los cuales no podemos comulgar, pero aquí nos dice que la fuerza está de este manjar, de que deseamos recibirlo, es el deseo que nosotros tenemos en hacerlo y realmente creer, comulgar en deseo y considerar que es la sangre de Cristo crucificado que ha sido derramada por amor. Entonces, si no podemos comulgar, bueno, hacerlo espiritualmente. Y si podemos hacerlo, no te pierdas de este manjar tan hermoso, tan exquisito, donde Él se viene a dar, donde, donde Él quiere hacer como una alianza de amor con nosotros. Esta es la verdad, que nos creó a fin de que participemos, no, perdón, de que participásemos de Él y gozásemos de su sumo y eterno bien. Fíjense, es la carta de Santa Catalina de Siena, la carta 305. Esta es la verdad, que nos creó a fin de que participásemos de Él y gocésemos de su sumo y eterno bien. O sea, ¿cómo podemos participar en Cristo? Tú y yo así nada más como somos pecadores, no podemos participar, pero ¿cómo podemos participar? Cristificándonos, ¿cómo? Consumiéndonos, pero ya que lo consumo, antes que eso, bueno, me tuve que ir a confesar, me tuve que humillar, tuve que orar, o sea, prepararme, me preparo, dejo a un lado mi soberbia, mi orgullo, me humillo ante Él y le pido que Él venga a mí. La oración no debe ser solo vocal, sino también mental. Vamos a ver. Yo sé muy bien que si el alma es imperfecta antes de ser perfecta, para no caer en la ociosidad debe ejercitarse en la oración vocal. Todas las oraciones que salen espontáneamente dentro de nosotros, o el Padre Nuestro, Ave María, o las que sabemos, pero que las hacemos vocalmente, o sea, que se escuche. Pero no debe no debe practicarla sin la mental. Es decir, al mismo tiempo que ora con sus labios, procure elevar y dirigir su espíritu hacia mi amor, considerando sus defectos y la sangre de mi Hijo unigénito, en la que verá toda la grandeza de mi caridad y perdón de sus pecados.
cuando estamos hablando, cuando estamos diciendo el Padre Nuestro, cuando estamos en misa, cuando estamos haciendo las oraciones, no decir así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, o sea, Él desea que cuando lo estemos diciendo, realmente estemos elevando nuestro espíritu a Él, porque es una oración que se le estamos diciendo a Él. No se le estamos diciendo al aire distraídamente. Y otra de las cosas dice, peligro del conocimiento propio sin el conocimiento de la bondad de Dios. No es que yo quiera que el alma considere sus pecados detalladamente. Bueno, porque voy a ser un poquito repetitiva, me voy a regresar. Entonces, quiere que elevemos nuestra plegaria hacia Él, hacia su amor. Pero cuando estemos orando, dice Él, como que nos reconozcamos pequeños, ¿sí? Humildes. Es decir, que consideremos nuestros defectos. O sea, que nos sepamos pecadores, que nos sepamos pequeños. Y que reconozcamos la sangre de Jesucristo. Es decir, el precio que pagó Dios, no en moneda, el precio de la sangre de su Hijo, que Él entregó a su Hijo para pagar todos nuestros pecados, para que tú y yo regresáramos, porque las puertas del cielo ya estaban cerradas después de Adán y Eva, ¿recuerdas? Entonces dice, no es que yo quiera que el alma considere sus pecados detalladamente, sino que de un modo general, para que la mente no se contamine con el recuerdo de sus torpes pecados. O sea, él quiere que nos reconozcamos pecadores, pero que tampoco nos estemos lacerando todo el tiempo. Dice, no debe considerar únicamente sus pecados. O sea, sí recordarlos, ¿para qué? Para sentirnos agradecidos, para que la virtud de la gratitud surja en nosotros, sino acordarse de la sangre de Cristo y de mi misericordia, para que no caiga en la confusión y en el desasosiego, pues de ello se serviría el demonio para llevarla bajo color de contrición y disgusto del pecado, a la condenación eterna por la desesperación. O sea, Él quiere que nos acordemos. Hay que pedirle al Señor que ese es un fruto del primer misterio doloroso, que es el dolor de los pecados. Hay que pedirle al Señor que nos duelan los pecados. ¿Para qué? Para reconocernos que somos pecadores, pero para saber que gracias a Jesucristo, gracias a su sangre, podemos regresar, para sentirnos todavía más agradecidos. El demonio lo único que va a hacer ya lo hemos platicado también en otros programas, que hay dos tipos de tristeza, la tristeza que viene de Dios y la que no viene de Dios. La que viene de Dios es que, justamente es lo que estamos diciendo, reconocer nuestros pecados, reconocer que soy pequeño, pero que Jesús es misericordioso, que Dios es misericordioso, y voy al sacramento de la reconciliación para limpiarme, para que Él levante mi espíritu y para poder volver a ser amigos, esa alianza de amor, para que eso que se rompió se vuelva a restaurar y ya no más se acuerda de nuestros pecados. Pero la tristeza que no viene de Dios es aquella que nos acordamos de los pecados, pero haz de cuenta que nos dicen, eres de lo peor, Marcela, ¿qué haces aquí? Eres un hipócrita y de nuevo vienes a confesarte y de nuevo vienes a confesar el mismo pecado. No vales nada. Lárgate de aquí. ¿Qué haces aquí? Ese es el que viene del enemigo, que el Señor dice, cuidado, si quiero que te duela el haberme ofendido, porque díganme si no, queridos hermanos, o sea, ¿tú cómo te sentirías que un hijo te ofende? El hijo tuyo. La mayoría de aquí somos papás. Que viene tu hijo y te ofende. Y viene, te pide perdón, pero realmente ni te pide perdón de corazón. Te pide perdón porque quiere el carro, porque quiere dinero, porque quiere algo más. Tú no eres tonto. Tú te das cuenta. Entonces el Señor también sabe y conoce nuestros corazones. Entonces hay que de verdad pedirle ese dolor de los pecados, de ese arrepentimiento para todavía ser más agradecidos por todo lo que Él
hizo por nosotros y hace por nosotros. Este es uno de los engaños más sutiles del demonio contra mis siervos. Para no caer en él, o sea, no sentirnos así desesperados por tanto pecado que tenemos y ser agradable a mí, es necesario que el alma dilate su corazón con verdadera humildad en mi desmesurada misericordia. La soberbia del demonio no puede resistir la humildad del corazón ni la grandeza de mi bondad y misericordia, en las que el alma en verdad espera. Pero para que esto suceda, necesitamos confiar en Él. Jesús, confío en ti. Pero nada más confío en ti cuando me está yendo muy bien en el trabajo. Confío en ti aunque todo me diga que no. Aunque solo veo a los hombres odiar. Aunque parece que se va a desatar otra guerra. Aunque parece que mi familia está de cabeza. Aunque me siento mal. Aunque estoy con estas luchas tremendas espiritualmente. Él lo que quiere es que dilatemos nuestro corazón con verdadera humildad y confiar en su misericordia. Acuérdate que cuando el demonio quería aterrarte y confundirte, queriéndote convencer que toda tu vida había sido un engaño, que tú no habías seguido nunca mi voluntad, tú entonces hiciste lo que debías hacer, lo que mi bondad te inspiró para que hicieses diciendo, yo confieso a mi Creador que mi vida estuvo siempre en tinieblas, pero yo me esconderé en las llagas de Cristo crucificado y me bañaré en su sangre. Así consumaré mis iniquidades y me gozaré en mi Creador. Amén. Tú sabes que el demonio entonces huyó. Estos son unos diálogos que Dios tiene con Santa Catalina, ciertamente. Mas volvió luego con nueva batalla, queriendo hacerte engreír por orgullo, diciéndote, tú eres perfecta y agradable a Dios, no tienes por qué afligirte ni llorar por tus pecados. Te di entonces una gran luz y viste qué camino debías de tomar. El camino de la humillación es el mismo camino que Jesucristo eh, hizo. Y la verdad, a lo mejor no hemos ni comprendido. O sea, como el Hijo de Dios se humilló, pero se humilló, por ejemplo, nosotros nos humillamos ante Él, pero nosotros sabemos que Él es un ser superior y nos humillamos ante Él. Él se humilló por nosotros y nosotros somos inferiores a Él. ¿Ven ese gran regalo? Siento que a veces o bueno, al menos yo, no captamos la grandeza del amor de Dios. Respondiste al demonio y dijiste, infeliz de mí, cuando él te hizo creer que eras perfecta, que tú no pecabas y todo, le estaba diciendo Santa Catalina. San Juan Bautista jamás pecó y fue santificado en el vientre de su madre e hizo sin embargo tanta penitencia. Y yo, que he cometido tantos pecados, jamás los lloré con verdadera contrición, considerando quién es Dios, a quien ofendo y quién soy yo que le ofendo. Eso decía la santa. Entonces el demonio no pudo sufrir tu humildad, dice el Señor, que tu espíritu ni tu esperanza en mi bondad. Y te dijo, maldita seas, ya que nada puedo contra ti. Si te abato con la confusión, tú te elevas alto, a lo alto de la misericordia, y si te exalto, te abajas por la humildad hasta el infierno, y el infierno mismo, ahí me persigues. No volveré a ti, ya que me castigas con el bastón de la caridad. Debe pues el alma sazonar el conocimiento de sí misma con el conocimiento de mi bondad. Si te gustaría conocer un poco más acerca de la bondad del Señor, yo te invito, de la misericordia, a que vayas al diario de Santa María Faustina Kowalska y conozcas la misericordia de Dios, que es algo impresionante. Y antes de terminar, justamente, me gustaría acabar con un numeral, el número 72, que dice así: Jesús, verdadera eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Es una oración que Santa María Faustina hace para todos nosotros y que nosotros también la podemos hacer. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias
inconcebibles sobre toda raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuánto considero el alto precio de tu sangre. Me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén.